Ahí les estoy mandando la solicitud de grabación. Vamos a ver entonces ahora algo de lo mismo, pero con alguna complejidad más. Vamos a mirar algún circuito un poco más complicado y a ver qué podemos deducir del circuito. ¿Mm? Vamos a ver. Ahí está. ¿Tienen todos a la vista el circuito? Sí, me imagino que sí. Quiero pensar que sí. Respóndanme que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Así vamos mejorando. Bueno, este circuito en particular tiene la propiedad de que tiene un generador de tensión controlada, ¿sí? Y me piden que calcule los nodos. Entonces voy a tener un circuito que va a estar. ¿Este circuito de qué es? ¿De alterno o de continua? En principio. ¿Es de alterna continua, de continua alterna, de alterna o de continua? ¿Qué es este circuito? A ver, díganme. ¿Quién me dice? Dale. ¿Circuito de alterna, de continua o de alterna y continua superpuesta? De alterna y continua superpuesto, ¿no? Ah, no, de alterna, pero hubiera estado bueno. Como Pero estuvimos, si tenés las dos, o sea, vos tenés la fuente de tensión controlada por tensión y la de alterna. sí. Si, ponele que para calcular lo que vos digas lo analizás por separado. Ujú. ¿No se supone que es de las dos? Olvídate la tensión, olvídate la fuente de tensión controlada. Si Sí. sacás la fuente de tensión controlada, reemplazala por un corto directamente. Ah, ok. Ok. ¿Cómo No queda lo el tengo que circuito? pensar como que van a ser las dos. Claro. Listo. Queda como un circuito de tensión continua, de tensión continua. Queda como un circuito de tensión alterna común, sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Lo único que la fuente de tensión controlada va a repetir lo que hace el La alterna. capacitor en Ah, el sentido que tenga ahí. Entonces, ¿nos va a complicar o no nos va a complicar para hacer nodos, por ejemplo? Y sí, nos va a complicar. Siempre la fuente. Ustedes acuérdense que las fuentes de tensión controlada siempre introducen alguna complejidad más. A veces te simplifican un poco la vida, pero vamos a ver cómo lo podemos trabajar acá. Vamos a ver qué hace. En principio el circuito es de alterna, porque en alterna, en el capacitor va a aparecer una tensión también alterna. Al no darle tiempo al capacitor a que se, digamos, anule la corriente, porque ¿qué pasa? Cuando yo tiro una onda, digamos, y va en un semiciclo, esa onda empieza a completar los electrones, pero después los llama y los vuelve a traer de vuelta hacia la fuente, que es el funcionamiento de la alterna. El capacitor nunca puede interrumpir por completo la corriente. La interrumpe si es continua, porque nada pasa en la continua, no puede pasar, no va a poder perforar ese aislante que tiene el capacitor entre medio. Pero en el caso de la alterna, lo que está pasando es que los electrones amagan a ir y amagan y después vuelven para atrás y después amagan a avanzar por abajo y vuelven por arriba y demás y se vuelve una cuestión de gambetear, digamos, el llenado de la placa del capacitor y el capacitor no tiene más remedio que mantener la tensión que le da a la fuente, la tensión de Thevenin, de lo que le da a la fuente, o sea, un pedazo de la tensión que le da a la fuente se lo guarda el capacitor un poquito más adelante, ¿sí? Un poquito más atrás de su propia corriente, pero un poquito más adelante digamos, con respecto al resto. Entonces, no hay más remedio que aparezca tensión alterna en el capacitor. Sin lugar a duda hay tensión alterna en el capacitor. En la otra parte, la fuente controlada, lo que hace es simplemente repetir lo que hace el capacitor. Lo refleja y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos en este caso, por ejemplo, una ecuación de nodos? Entonces vamos a ver cómo plantearíamos nodos en este caso. ¿Cómo plantearíamos? Vamos a ver,
antes de empezar con nodos, supongamos que yo les digo a ustedes, háganme el circuito de Thevenin entre estos dos polos, entre A y B. ¿Sí? El Thevenin entre A y B, o sea, corto la fuente de tensión, la saco para afuera y les pido a ustedes que me calculen el Thevenin entre A y B. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Para hacer B de Thevenin entre A y B y Z de Thevenin entre A y B. ¿Cómo tenemos que hacer ese procedimiento? B de Thevenin entre A y B, ¿cuánto o cómo lo calculamos? Lo calculas haciendo un cortocircuito entre A y B. ¿Lo calculás haciendo un cortocircuito entre A y B? ¿A qué cosa? Resolvés el esquema haciendo un cortocircuitando A y B para saber. No, Para perdón, saber. eso es para poder sacar la resistencia, disculpa. La resistencia. Para poder sacar la Z, la impedancia de Thevenin. Sí, cortocircuitás, pero como no te sirve, tenés que poner una B de prueba porque tenés fuentes de tensión controladas por Ahí está. tensión. El tema es que al tener la fuente controlada, porque lo que dice el teorema de Thevenin es que se deben pasivar las fuentes independientes de tensión y corriente. En el caso de tensión se cortocircuita, en el caso de las de corriente se abren, se cortan, ¿sí? Se sacan del circuito, pero en el caso de tener fuentes controladas estás al horno, no podés hacer nada, las tenés que dejar vivas, porque no te permite matarlas el teorema, no podés hacerlas cero con el teorema de Thevenin, la tenés que dejar viva, y para dejarla viva tenés que reemplazar esta tensión que tenés acá, en realidad lo que vas a hacer va a ser reemplazarla por una B de prueba acá, ¿sí? La reemplazás por una B de prueba y ves que conseguís del otro lado. Entonces, no tenemos más solución que esa, pero sin embargo hay una cuestión interesante. Fíjate que si B sub C es igual a la tensión esta, o sea, esta tensión del generador controlado es B sub C. ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué va a pasar? En términos de corriente, ¿qué corriente va a haber por ahí? ¿Qué corriente va a haber por esa rama? ¿Cuánto va a valer I sub 2, qué sé yo, I sub, no sé, I sub cualquiera, I sub C, ¿sí? I cualquiera. ¿Cuánto va a valer I cualquiera? ¿Cuánto va a valer I cualquiera? Díganme ustedes. ¿Cuánto vale I cualquiera ahí, en esa situación? Fíjense cómo están el generador de tensión controlado y el capacitor. ¿Cómo están entre sí? ¿Están en paralelo o en antiparalelo? ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, ¿están polo a polo conectados bien o están con los polos invertidos uno con respecto al otro? ¿Están conectados polo a polo bien o están conectados cruzados? No, bien, Conectados, están positivo, cruzados. positivo. ¿Cuánto va a valer la corriente I sub C? Sin lugar a dudas. ¿Cuánto va a valer I sub C? Si la tensión entre bornes del generador va a ser la misma que la del capacitor, ¿puede haber caída de tensión más No, atrás? es cero. Es cero, sin lugar a dudas. Entonces, digamos, ese generador lo que está haciendo es obrar como si fuera un circuito abierto. ¿Estamos? No es un circuito abierto, pero es un circuito abierto. Esas cosas, ¿sí? O sea, I sub C y cualquiera, no I de capacitor, sino I de cualquiera, esa I sub C que pusimos ahí es cero siempre, permanentemente cero. No puede valer otra cosa porque la tensión del capacitor y la tensión del generador asociado es siempre la misma. Y si no fuera así, si B sub C no fuera B, por ejemplo, si B sub C, o sea, si la tensión que genera el generador no fuera esa, la diferencia de potencial entre el generador de tensión y el capacitor sería lo que tendría que caer en la resistencia y ya puedo calcular la corriente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Sí? No hay corriente derivada para la rama de atrás del generador. No hay corriente derivada. Entonces, como no hay corriente derivada, yo sé que la corriente
o no sé que la corriente, pero voy a suponer que la corriente va a venir así, por ejemplo, así y así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Pueden seguirme hasta ahí y pueden decirme que está bien? Digamos, esto es I sub 1, I sub 2 e I sub 3. I sub C es 0, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer el Thevenin, ¿sí? Si yo tengo que hacer el Thevenin para la B de prueba, bueno, no se va a ver la parte de atrás de la fuente controlada y solamente vamos a ver el capacitor, la resistencia en serie, esto en paralelo con la inductancia y todo eso en serie con la resistencia de, o sea, Z de Thevenin entre A y B va a ser menos J10 más 6, esto en paralelo con más J10 y todo esto en serie con 10 y eso es Z de Thevenin. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Y B de Thevenin? ¿Qué va a pasar con B de Thevenin? Esto es Z de Thevenin, estamos de acuerdo, ningún problema. ¿Cuánto va a valer B de Thevenin? B de Thevenin, decía un alumno que teníamos. ¿Cuánto va a valer B de Thevenin? ¿Y cómo lo calculo? Para B de Thevenin, ¿qué tenía que hacer? Nada, medir la tensión a circuito abierto. ¿Cuánto puede valer la tensión a circuito abierto? ¿Hay fuentes internas? ¿Hay fuentes internas? La única fuente interna que yo tengo es la controlada. No la mato, pero al no alimentarla, y medir la tensión desde la parte de afuera, ¿cuánto vale B de Thevenin? Sin lugar a dudas, vale ¿cuánto? Ups. ¿Cuánto vale? ¿O no? Cero. Cero, sí, sí. Sin miedo. Cero vale. ¿Sí? B de Thevenin vale cero. Entonces, B de Thevenin ahí entre las posiciones A y B son una fuente de 0 volt y una impedancia de valor X que no sé cuánto da, pero se puede calcular haciendo estas cuentas, por supuesto. Ya tengo el equivalente de Thevenin entre esos bornes, sin ningún problema. Y si ahora yo tuviera que hacer, ¿esto se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Más o menos, profe, lo de la B de Thevenin me quedé dudando. ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque no entiendo cómo vas a, o sea, cómo vas a medir la tensión en justo en esos puntos La, para llegar a la conclusión de que es cero. la medición de tensión es pasiva. La medición de tensión es pasiva. No necesitas una tensión de prueba para medir una tensión de respuesta. La medición de una tensión siempre se hace viendo qué efecto tiene la tensión sobre un objeto. Sobre, en este caso, generalmente una aguja que deflecta siguiendo al valor de tensión que tiene. Entonces, yo no necesito nada, no necesito ponerle B de prueba a mi circuito para que él me entregue algo. Yo tengo que medir si queda solo, ¿me entrega algo? Esa es la pregunta. Y si, Claro, digamos, hay dos preguntas compuestas en Thevenin. Si el circuito queda sin alimentar, ¿me entrega algo? Y si me no, entrega algo, ¿cuánto vale? Esas son las dos preguntas que tenés que responder. En este no, caso, la pregunta muere ahí nada más. ¿Me entrega algo? No, no. nada. Claro, ahí ¿Está? entendí. Una Sí, 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 sí. pregunta, una pregunta medianamente interesante. ¿Qué pasaría si yo pusiera un generador eh, acá, por ejemplo? ¿Sí? Meto acá un generador de, no sé, ponele así, ponele 10 volts. ¿Qué pasaría con eso? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Queda un circuito imposible? Sí, no, más o menos. Ustedes me dicen.
¿Qué pasaría ahí en esa situación? Con esa polaridad y con eso. ¿Vive el circuito o no vive el circuito? BD-Thevenin, ¿valdría o no valdría? ¿Podría pasar que un circuito de BD-Thevenin se encuentre con una situación imposible? Sí, totalmente. Puede pasar, guarda con esto. El circuito de Thevenin, el equivalente de Thevenin, requiere que sea posible seguir los pasos de Thevenin. Si, por ejemplo, un circuito está hecho así, miren, a ver, vamos a suponer que yo tengo una resistencia y otra resistencia y yo pongo un generador de corriente acá y acá tengo A y acá tengo B, ¿sí? Y yo habitualmente lo hago funcionar así, esto es R1, esto es R2 y estos son 2 amperes por decir algo. ¿Me siguen? Ese circuito tiene equivalente de Thevenin entre A y B. ¿Tiene equivalente de Thevenin entre A y B ese circuito? Sí, no, más o menos. B de Thevenin es 0, así que te diría que no. Porque cuando vos abrís el circuito no tenés ninguna malla cerrada. Ahí está, ese es el problema que tenés. Ese es el problema que tenés. No podés medir B de Thevenin. Claro, tenés el equivalente de Norton en todo caso. Claro, equivalente de Norton sí, pero equivalente de Thevenin no. Puede Claro. pasar. Por eso Norton y Thevenin son teoremas, porque no son de validez general. Son para ciertas condiciones. Está bien, son de validez casi general, si uno quiere. Casi general, pero casi general no es general. Kirchhoff se tiene que cumplir sí, sí o sí. Sí o sí. Las leyes de Kirchhoff son de cumplimiento obligatorio. Si algo no cumple la ley de Kirchhoff, no es un circuito eléctrico y se acabó. Pero si algo no cumple con el equivalente de Thevenin, no pasa nada. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, ténganlo en cuenta, en teoría, digamos, ¿se acuerdan que para la máxima transferencia de potencia, cuando yo tengo máxima transferencia de potencia, lo que sea, yo tenía que poner una resistencia de carga que fuera igual a la resistencia de Thevenin? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan eso de la máxima transferencia de potencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si la resistencia de Thevenin es 0? ¿Cuánto vale la máxima transferencia de potencia en ese caso? Si la resistencia de Thevenin es 0, si yo estoy calculando el equivalente a una fuente de tensión pura, completamente pura, una fuente de tensión ideal que tiene resistencia 0, ¿cuánto vale la resistencia de carga para obtener la máxima transferencia de potencia? ¿Cuánto vale? Si R de Thevenin es 0, R de carga vale R de Thevenin. ¿Me siguen hasta ahí? Si eso es cierto, R de Thevenin y R de carga valen 0 y yo estoy haciendo este equivalente. Estoy poniendo una fuente de tensión cortocircuitada. ¿Sí? No se puede, este circuito no es aceptable para Kirchhoff, no funciona. Entonces, no se puede decir que la máxima transferencia de potencia en caso de que una fuente de que se calcule el equivalente de Thevenin y la resistencia sea 0, no se puede decir que la potencia máxima transferible es infinita, porque ese circuito no cumpliría con las leyes de Kirchhoff, porque tengo en una malla cerrada un valor distinto de 0 para la sumatoria de tensiones. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Entonces eso no funcionaría. Puede pasar que al hacer un equivalente nos encontremos con un circuito que no funciona. Si nos encontramos con que no funciona, la respuesta cuando alguien les dice dame el circuito equivalente de Thevenin, la respuesta es no tiene. No tiene. ¿Sí? No tiene, no hay. No se puede. ¿Sí? ¿Cuál es la máxima transferencia de potencia? No se puede hacer. ¿Cuánto vale la máxima potencia transferida? No se puede hacer. ¿Está? No hay forma. No se puede. Viola Kirchhoff. El circuito equivalente que nosotros necesitaríamos analizar para responder a esa pregunta, viola Kirchhoff. Listo, no es un circuito calculable. Chao. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Qué pasaría si yo quiero calcular, me olvido de esto, y yo quiero calcular o hacer la representación por nodos de este circuito? Yo lo que quiero hacer es analizar los nodos en este circuito. En un circuito con fuente controlada. Bueno, lo mismo que dijimos hoy.
digamos, si yo tengo que escribir las tensiones para las corrientes para los nodos B1 y B2, lo que tengo que escribir es que, digamos, en el primer caso, B2 menos B sub 1 sobre 6 es igual a B sub 1 sobre J menos J10. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es la ecuación para este nodo que está acá, para este que está acá. Y la otra ecuación, ¿cuál es? Y la otra ecuación es que B sub, digamos, subo. Así que esto es 15, perdón. Vamos a aclarar esto porque acá quedó una B de prueba que no sirve para nada. Esta tensión es 15, ¿sí? Entonces yo digo 15 menos B sub 2 sobre 10 es igual a B sub 2 sobre J10 más B sub 2. Y acá puedo plantear como quiera, menos B sub 1 sobre 6. Vamos a hacerlo así. Y ya está. Estas son las ecuaciones de nodo en este caso. ¿Por qué? Porque me quedó que la fuente controlada me obliga a saber que la corriente por acá es 0. Por supuesto, no respondimos a esta pregunta. ¿Qué pasaba si yo hubiera tenido acá la fuente de 10? ¿Qué pasaba con esto? Si hubiera tenido la fuente de 10. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se podía hacer? ¿No se podía hacer? ¿Qué pasaba con esa fuente de 10? No habíamos dicho que no cumplía Kirchhoff. Con la fuente de 10 no habíamos dicho que no cumplía Kirchhoff. No sé, ¿cumple Kirchhoff o no? No me acuerdo si lo habíamos dicho, a ver. Pero si no cumple Kirchhoff, me parece que lo habíamos analizado para otra condición. Si no cumple Kirchhoff, ¿qué pasa ahí? Yo te pongo la fuente de 10. ¿Qué me podés decir de B sub C y esas cosas? Y I sub C. Pero la malla esa, si vos, ¿por qué decir que no cumple Kirchhoff? Porque si yo tomo una malla cerrada ahí, o sea, los 10 volts van a tener que caer en las dos resistencias de 3, o sea, IC no va a ser 0, pero Kirchhoff para mí ahí sigue siendo válido. Sí, para mí también. Sí, yo Claro. no me acuerdo en qué condición dije que no cumple Kirchhoff, si es que lo dije, pero no, pero ahora no, ahora seguro que lo cumple, ¿sí? ¿Cómo no? Si más B sub C y menos B sub C te caen en la malla cerrada, chau, se terminó. No hay problema. Hay que determinar después cuánto valen, ¿eh? Guarda. Pero van a tener algún valorcito, ¿o no? Pregunta. Sí, sí. Bueno, después lo vemos. Bien, bien, porque tenemos que tener una corriente y habría que ver si B sub C, me deja pasar corriente, ¿no? Habría que pensarlo un poco. Pero en principio debería funcionar. En principio debería funcionar. Tiene que andar. Bueno, después lo dejamos para después el análisis de esto, ¿sí? Vamos a sigamos con otra cuestión interesante de estas con respecto, este era el circuito C. Bien. A ver, vamos a ver otro Thevenin. Thevenin otra vez, pero con fuente, ahora con fuentes y una fuente controlada que es igual a la tensión entre A y B. Molesto, ¿sí? Muy molesto, pero en este caso, ¿cuánto valdría el equivalente de Thevenin? Vamos a hacer el equivalente de Thevenin en este caso. Son casos muy particulares y que merecen algún tipo de análisis. Vamos a ver. El equivalente de Thevenin, B de Thevenin y R de Thevenin. ¿Sí? ¿Cuánto vale B de Thevenin en este caso? Vamos a empezar con B de Thevenin. Y me borro de R de Thevenin. ¿Cómo lo puedo analizar? Díganme ustedes. B de Thevenin. ¿Cuánto vale? B de Thevenin no es la caída de tensión en la inductancia. Porque Vamos a si ver. vos tenés un circuito abierto, digamos, sobre la resistencia de 3 y de 6 no tenés tensión.
y ahí la fuente controlada, en definitiva, vos tenés está en un lugar donde no tenés corriente. Aparentemente no tenés corriente, eso es cierto, sí. ¿Y qué más? Vamos a ver, acá tenés una malla cerrada, de acuerdo a lo que vos decís, estoy de acuerdo al menos en parte, acá tenés una malla cerrada y sin lugar a dudas circula corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digamos, una corriente I sub 1. ¿Cuánto vale 6 sub 1? Bueno, I sub 1 vale 15 sobre 10 más J10. Que no sé cuánto da. 15 sobre 7,07 más 7,07, ¿no? O algo así, no. 10 más 10, no. Da 14,1. De 1 y pico. ¿Cuánto da esta corriente? 1, algo. ¿Cuánto da? ¿Quién me dice? ¿Temporal? Díganme. 1,06. 1,06. Bien, perfecto. ¿Con ángulo cuánto? ¿45? Menos 45, ¿no? 45 menos 45, sí. Menos 45. Perfecto. Entonces, la caída de tensión en bornes de la inductancia es 1,06 con ángulo menos 45, ¿sí? Con ángulo menos 45 por J10. O lo que es lo mismo, si lo queremos hacer todo en ángulo, en lugar de ponerle J, le ponemos 90 de ángulo y listo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Le pongo 90 de ángulo acá y me da 1,06 por 10, me da 10,6 volts con ángulo 45 grados positivos. Esto es la tensión, esto es B sub L. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasará? ¿Cuánto vale B a B? Todavía no lo sé. Vamos a ver. Tengo 10,6 acá, con ángulo 45. Tengo más B sub AB acá y tengo menos. Vamos a recorrer la malla. Vamos a recorrer, para que lo voy a pintar con otro. Esto no es una corriente, porque la corriente es cero, como decía hoy creo que Eric, si no me equivoco. ¿Sí? Esta corriente es cero. Digo, voy a recorrer esta malla así. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Díganme ustedes. ¿Escribimos la malla? Vamos a escribirla. A ver, 10,6 con ángulo 45. ¿Sí? Llego acá, a este punto. Menos porque está más del otro lado. Llego acá, subo B a B. ¿Sí? Llego acá, ahora, a este punto. Bajo B a B. Y volví para acá, ya llegué acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Da cero esa malla? No. Pero el tema es que no es una malla cerrada, entonces no rompe Kirchhoff. ¿Por qué no es una malla? Todo es una malla cerrada. Una malla es cerrada siempre y cuando vos puedas determinar cuáles son los valores de Okay. todas las variables. ¿Tá? O sea, Está que bien. vos tengas un interruptor abierto, quiere decir que está interrumpida la corriente, pero malla cerrada o malla abierta no hace referencia a que haya corriente. Vos muchas veces tenés una malla cerrada con corriente cero. Podés tener tranquilamente. ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto es una malla que vos cerrás con corriente cero. ¿Qué sería una malla abierta? Y así con este concepto no tendrías mallas abiertas, estamos de acuerdo, ¿no? Pero de todas maneras se puede cerrar la malla. De hecho, si vos en cualquier malla, vos tenés un circuito abierto, vas y medís tensión, ¿vas a medir tensión sí o no? Sí, siempre la medís, porque cerrás con tu instrumento, ¿está? En este caso estamos haciendo uso de eso. ¿Se entiende? O sea, Está bien. Kirchhoff no te deja hacer esto, lamentablemente. Kirchhoff, pero está escondido, es difícil de ver.
Yo también hubiera pensado como vos pensaste al principio, se me anulan las dos VAB, me queda la otra de atrás. Sí, pero no me cumple Kirchhoff. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso las fuentes controladas siempre son complicadas. Hay que revisar porque, es más, podría pasar, no me acuerdo ahora una situación donde me haya pasado, pero podría pasar que, por ejemplo, para calcular BDT Benin se pueda y para calcular RDT Benin no. Te puede pasar. Puede pasar. Y más pasa cuando nosotros no lo hacemos, porque nosotros no vemos eso. Pero cuando vean en electrónica, ustedes vieron en el práctico anterior semiconductores. ¿Vieron los diodos y demás? Bueno, los diodos, como depende de para qué lado vaya la corriente, te conducen o no te conducen, o sea, te dejan pasar o no te dejan pasar la corriente, como pasa eso, a veces pasa que no se puede calcular. Se puede calcular en un sentido y no se puede calcular en el otro, tenés equivalente en un sentido y no tenés equivalente en el otro, etcétera, etcétera. Lo van a ver en electrónica, porque eso es más propio de la electrónica. Y sobre todo las fuentes controladas son muy propias de la electrónica, pero nosotros en electricidad tenemos una fuente controlada típica. ¿Cuál es la fuente controlada típica que tienen los eléctricos y los electromecánicos? Típica, y la usamos siempre para todo. ¿Cuál es la fuente controlada? No saben. ¿Con qué cargan un celular? ¿Con un qué? Con un transformador. Con un transformador. ¿Un transformador qué es? Una fuente controlada. De tensión en tensión o de corriente en corriente. Lo podés usar de las dos formas. Se puede usar de las dos formas. Lo van a ver cuando vean medidas eléctricas. ¿Sí? Pero ustedes pueden hacer que un transformador funcione como esto que está acá, como una fuente controlada que repite los valores de tensión o de corriente. Es muy común la fuente controlada porque es un transformador. Aunque lo que pasa es que nosotros no distinguimos que estamos en presencia de una fuente controlada porque le solemos decir transformador y ya. Y no nos hacemos cargo de que es una fuente controlada. Bueno, es una fuente controlada. ¿Sí? Es una fuente controlada en tensión o en corriente, depende de lo que yo elija. Se puede hacer funcionar de las dos maneras y ustedes van a ver que funciona de las dos maneras. Cuando vean instalaciones eléctricas van a ver que funciona de cualquiera de las dos maneras. Muy bien. Bueno, seguimos. A ver, ya estamos en el D, así que uno más y no jodemos más. Vamos a ver. Vamos a abrir. Este es más fácil. Simplemente un comentario para los cálculos de potencia, porque ustedes vieron que están haciendo cálculos de potencia. Cuando tengan un generador o un transformador, esto que estábamos hablando, acuérdense que el generador y el transformador y lo que sea tienen una potencia aparente. ¿Se acuerdan de las potencias? ¿Las vieron en los videos? ¿Cuáles son las potencias que tiene cualquier aparato en alterna? Cualquier componente eléctrico en alterna. ¿Qué potencias tiene? Un circuito cualquiera en alterna. ¿Qué tipo de potencias tiene? ¿Lo vieron a eso? Activa y reactiva. Activa, reactiva y aparente. Y aparente. La suma de esa, o no la suma exactamente, pero la combinación de esas potencias, y a ver, esto, ¿cómo se puede? Había un PowerPoint que andaba por ahí que estaba muy piola para decir cómo se representaban las potencias activa, reactiva y aparente. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el del vaso de cerveza o no? ¿Lo vieron al vaso de cerveza? Sí, Ustedes sí. tenían. Sí, buenísimo. Claro, entonces vos tenías potencia activa era la cerveza. Claro. La reactiva era la espuma y la suma de las dos era la aparente. Aparentemente tenías un vaso de cerveza así, pero en realidad activamente tenías un vaso de cerveza así. Estaba buena la explicación. Hay otra explicación que es importante. A ver, ¿qué hacen las potencias? ¿Qué hacen las potencias activas y reactivas? ¿Qué efecto tienen? A ver, importante, para ver si nos entendemos. ¿Qué efecto tiene la potencia activa? ¿Qué hace? ¿Qué logra hacer? ¿Y qué efecto tiene la reactiva? Las dos más importantes, digamos. Las que nos interesan por ahora.
¿Qué efecto? ¿Qué hace la potencia activa? ¿Por qué se le dice activa? Es ¿Qué hace? la que genera el movimiento. Bien, genera calor, ¿sí? Si es activa puede generar o calor o movimiento. Una de las dos cosas hace. Genera calor o movimiento. O si vos querés, genera calor y potencia generatriz de movimiento. ¿Sí? Potencia generatriz de movimiento. ¿Y la reactiva qué hace? Almacena energía, ¿no? O la entrega. Sí, ni siquiera te la hace desperdiciar, es una inmundicia la reactiva, ¿no? Es una porquería. O sea, lo que hace la energía reactiva es cargar un campo eléctrico o magnético, y a veces eléctrico y magnético, digamos, porque si tenés presente, campo eléctrico tienen los capacitores, campo magnético tienen las inductancias, tenés que cargar ese campo primero para que empiece a funcionar todo el circuito, por eso vos a veces prendés un circuito, qué sé yo, prendés un amplificador, en tu casa vos prendés el amplificador, ¿arranca enseguida? Nah, ni a gancho, siempre te hace esperar. Y cuando lo apagás, ¿se corta justo? No, tampoco, se hace esperar. Lo mismo te pasa con un motor. Cuando vos tenés un motor, lo prendés, no arranca enseguida, ¡yum! Y ya salió arrancando. No, tarda, embala, todo ese tipo de cosas. Está bien, tiene que vencer ciertas resistencias de carácter inercial, estamos de acuerdo, pero además de eso, tiene que cargar el campo magnético de sus bobinados y todo ese tipo de cosas. La mejor explicación que encontré yo, o la mejor analogía, no es una explicación apropiadamente, es la de las vías de un tren, digamos. Si uno tiene que empujar, vamos a suponer que yo tengo una vía de tren y vamos a suponer que tengo por encima de las vías del tren un vagón y yo lo tengo que tirar. La mejor forma de tirar del vagón, ¿cuál sería? Engancharlo de acá adelante y pararme arriba de las vías y empezar a tirar, ¿sí? Para allá. Y entonces toda la fuerza que yo hiciera estaría aprovechada por el vagón para moverse para adelante. Si lo consigo mover inercialmente, lo muevo. Ahora, supongamos que viene un tipo de seguridad e higiene, por ejemplo, y me dice, no, vos no te podés poner adelante del vagón porque existe un riesgo, vas a tener que ir por afuera de la vía. Entonces el tipo me obliga a que la misma fuerza que yo hacía para adelante derecho viejo, me la obliga a hacer en diagonal. ¿Qué pasa en este caso? Que esta fuerza tiene dos componentes. Tiene una componente de avance, que es esta que está acá, una componente de avance, que es esta verde que está acá, a ver, la voy a dibujar, ¿sí? Esta componente de avance que es eficiente, activa, ¿sí? Esta componente de avance que es eficiente, y tiene otra componente en este sentido, en el sentido transversal al avance, ¿sí? Vamos a ponerla de otro color. ¿Qué hace esta componente que está acá? ¿Qué hace esa componente azul? Nada. Empuja los rieles para un costado, una inmunda porquería si yo no quiero empujar a los rieles. ¿Y los rieles qué hacen? Me devuelven reactivamente, reaccionando a esta fuerza, ¿sí? Me devuelven esa fuerza en contra. ¿Sirve para algo esta fuerza? ¿Sirve para algo esta fuerza? No, no sirve para nada. Pero como el tipo que me deja a mí llevar el vagón para adelante me dice que lo tengo que empujar así, esta componente reactiva, ¡trac!, me la tengo que comer. No me queda más remedio. Por supuesto, sería cada vez peor la situación cuanto más en ángulo yo empujara el vagón, yo tirara del vagón, cuanto más me abro, sería peor, hasta llegar a un caso ¿cuál? A este, en el cual la fuerza, la componente, sería, yo estaría haciendo fuerza, yo sí estaría haciendo fuerza, yo soy el generador, estaría haciendo un montón de fuerza, pero no sirve para hacer avanzar el vagón, porque lo único que estoy haciendo es tratar de tirar los rieles para mi lado. Y los rieles, como están afirmados al piso, reaccionan para el otro lado, y lo único que hago es gastar energía reactiva, me canso, ¿sí? Me canso,
pero no obtengo nada de movimiento. Eso es la energía reactiva, la potencia reactiva también, ¿sí? La energía reactiva si la desarrollo a lo largo del tiempo, la potencia reactiva si la tengo en cuenta en un segundo, en una unidad de tiempo, digamos, eso es la potencia. Entonces, un generador, cualquier transformador o cualquier batería o cualquier equipamiento de alterna de alimentación tiene la posibilidad de tirar en cualquiera de estas direcciones, por supuesto yo lo dibujé para arriba, pero se puede dibujar para abajo también, ¿sí? Es claro, y es igual de malo ponerme del otro lado y tirar para mí el vagón porque ya sé que no avanza. Bueno, cualquier generador que ustedes tengan tiene la capacidad de, ustedes compran un generador, por ejemplo, de 100 kVA. Ustedes se compran un generador de 100 kVA. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se compran el generador de 100 kVA? Quiere decir que el generador va a tener la posibilidad de entregarles a ustedes corriente de este tamaño en cualquier dirección, inductiva o capacitiva, pero ustedes tienen que saber que si tiran desde el costado del vagón, digamos, si tiran desde un costado, son unos idiotas que están desperdiciando toda su potencia. Ahora, el generador no le importa, después van a ver cuando vean máquinas eléctricas que hay lo que se llaman puntos de desenganche del generador. No es que puede admitir cargas en cualquier posición, ¿sí? O sea, no puede admitir una carga completamente capacitiva o completamente inductiva. No es tan, en la realidad, no es tan brillante el funcionamiento. Hay un punto donde se desengancha y no son esos 180 grados. Pero en términos ideales de comportamiento de un generador siempre entrega un semicírculo, 180 grados, de posibles valores de corriente. ¿Cuánto vale la corriente esa que está ahí? Bueno, vale de manera tal que I por B sea la potencia aparente, S, la potencia aparente siempre debe estar en volt-ampere. Volt-ampere. La potencia aparente, si el generador, yo tengo un generador de 100 kVA, por ejemplo. Tengo un generador de 100 kVA y el generador me alimenta en 220 volts, ¿sí? Eficaces todas las cosas que están acá. Si me alimenta en 220 volts, la corriente que me puede entregar es esta en módulo, o sea, 100.000 dividido 220, lo que dé, ¿sí? Esta es la corriente máxima que me puede dar en cualquier ángulo. En cualquier ángulo. ¿Cuál es el problema? Que si yo, fíjense ustedes, ¿alguno hace instalaciones eléctricas? ¿Alguno hizo alguna vez instalaciones eléctricas grandes o algo? ¿Alguno trabaja en esto? No. Bueno, sí. ¿Quién? Algo. Bueno, si vos tenés una instalación grande, ¿qué te pide DEA que hagas? Si tenés una instalación grande eléctrica, ¿qué te pide EDEA con respecto al coseno phi? Que sea lo más cercano, o sea, que esté en un valor muy alto, casi 1. Claro, 0,95, ¿sí? 0,95 o superior. 0,95 o superior. ¿Por qué? Porque ellos no te lo pueden dar. No, sí, te lo pueden dar, ellos te pueden dar cualquier valor. Pero si vos desperdiciás de manera estúpida, el problema es que desperdiciás de manera estúpida para vos que lo pagás, seguramente te van a cobrar una penalización, pero estás desperdiciando energía que podría usar otro, porque vos la estás desperdiciando en reactiva pura, ¿me entendés? Entonces, con un buen criterio, EDEA dice, no, flaco, vos no me podés obligar a mí a entregarte toda la energía, porque si no, ¿cuál es el tema? Yo que soy, ponele, el comerciante más poderoso de la cuadra, me consumo todo en reactiva y no le dejo electricidad a los demás,
y los demás se joden por culpa mía porque yo soy un ineficiente. Entonces ella me dice, no, mira, si vos te pasás de 0,95 de coseno phi, yo te voy a cobrar una penalización, porque me estás haciendo desperdiciar a mi energía que yo se la podría estar entregando a otro. Es un criterio no necesariamente técnico, sino más bien sociocomunitario, digamos. No puede haber una persona, lo mismo pasa con el agua en la sierra, con un montón de cosas. Si hay alguien que tiene plata de sobra y la quiere desperdiciar, no puede desperdiciarla sobre un recurso esencial. No se puede desperdiciar un recurso esencial como es la electricidad, más hoy en día. Hoy en día nosotros sostenemos que el agua es esencial, la comida es esencial, el refugio es esencial. Bueno, el gas y la electricidad también son esenciales, pero básicamente la electricidad. Con electricidad funcionan las comunicaciones, la televisión, aparatos para protegerse, conservación de alimentos, todo funciona con electricidad. Con gas nada más que calefacción, pero con electricidad funciona todo. Ahora quieren hacer también que los vehículos eléctricos que te transportan también sean eléctricos. Imagínate si no va a ser crucial mantener la electricidad como servicio esencial. Lógico que va a ser servicio esencial. Y si es esencial y vos lo estás desperdiciando, ¿sí? Te cobro, además de que te cobro la penalización, incluso te puedo interrumpir el servicio. Eso es lo que dice DEA. Si vos tenés un factor de 0,95, no es que solamente te lo voy a cobrar, sino que te voy a cortar el servicio hasta que vos corrijas la situación y tengas que hacer la corrección del coseno phi hasta ajustarlo a la norma nuestra. ¿Se entiende? Eso es importantísimo, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Por más que tengan disponible cierta potencia eléctrica, no pueden desperdiciarla porque la potencia eléctrica pertenece a la comunidad y no se puede desperdiciar. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy, ¿sí? Vamos a llegar entonces hasta esto. Después, la semana que viene, vamos a ver más de potencia eléctrica, ¿sí? Acá tenemos algunos casos, justamente vamos a arrancar con esto, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Vamos a verlo en profundidad, lo quiero ver en profundidad la semana que viene. Vamos a hablar sobre potencia eléctrica alterna y vamos a ver algunas instalaciones tipo y ese tipo de cosas que son importantes para nuestra profesión, así ya se van haciendo y se van formando en esta cuestión de la profesión de ingeniería eléctrica o electromecánica. Bueno, jóvenes argentinos, les reitero, por favor contesten la encuesta que está en el campus, completen los campos y completen todas las respuestas, espero sus opiniones y espero estarlos viendo en estos días, si puedo mañana y si no, seguramente la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, consulta o pregunta que tengan, acuérdense de hacerla a través del foro de consultas de campus. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao.